Susan Cárdenas Mercado es la menor de mis 3 hijas. Nació en mayo del 2009, tiene 12 añitos. En el momento de su nacimiento, los médicos dijeron que era una niña sana. Después, a los 8 meses, mi instinto como madre me hacía sentir que ella estaba pasando algo con ella. Que yo veía que la niña pues no se volteaba, no se sentaba, no balbuceaba, su cabecita era muy blandita, su piel era muy blandita, era muy frágil. Sí, toda esa premonición como madre se hizo realidad para Mónica Mercado Chacón, pues la pequeña Susan, la menor de sus 3 hijas, presentaba un diagnóstico médico conocido como cromosomopatía. La discapacidad se hacía presente en la vida de su hija y de su familia. Después de varios exámenes, el especialista dijo que tenía una enfermedad genética. Para mí eso era algo muy raro porque hasta primera vez que yo lo escuchaba, una enfermedad genética. No sabía qué era, no sabía qué pasaba con mi hija, muy asustada. Siguieron más exámenes especializados en donde ya se identificaba lo de la enfermedad genética. El genetista dijo que Susan tenía una enfermedad incluida entre las enfermedades huérfanas, una enfermedad huérfana rara. En Colombia, según el Ministerio de Salud, hay 58.564 pacientes en el Registro Nacional de Enfermedades Huérfanas. Esta enfermedad del cromosoma 18 que produce fallas motrices y cognitivas en las personas que lo viven es el caso de Susan Cárdenas Mercado, la niña barranqueña que vive en la Comuna 5 de nuestra ciudad. Y esta es la lucha que he tenido durante todo este tiempo, estos 12 años, con tutelas. Desde que comencé con Susan todo su proceso, no he podido trabajar, se me dificulta muchísimo. Entonces, con ellos son 24/7, el cuidado, es una niña que depende totalmente de mí. Ha sido una persistente e incansable tarea que solo saben dar las madres. Mónica ha ido mucho más allá de lo que la vida le ha presentado. Ha tocado puertas, ha estado vinculada a procesos sociales y ha buscado ayuda en diferentes organizaciones e instituciones para hacer visible su caso y el de muchas otras familias. Pensando en la calidad de vida de Susan, en el año 2016 decidí buscar apoyo en organizaciones que trabajen con la inclusión social de personas con discapacidad de Barrancabermeja. Susan ingresó a un programa que se llama UNAFA del Bienestar Familiar. En ese programa conocí a un ser humano muy especial, maravilloso, que es Novi Jiménez. Ella es directora de la Fundación Fundamiser, un lugar en donde me dieron la entrada para conocer más de la discapacidad. En ese lugar me dieron las herramientas, tanto como legales y de derechos para poder mejorar la calidad de vida de mi hija. Como esta, hay 12 familias más en nuestro distrito especial que llevan en silencio y en la invisibilidad las taras en los trámites de salud y en los impedimentos gubernamentales para generar calidad de vida en sus seres queridos. Es por eso que Mónica emprendió un trabajo en favor de los cuidadores de personas con discapacidad. Dimos a la creación en el año 2018 del colectivo La Red de Cuidadores junto a Novi Jiménez, que fue mi guía, y con ella iniciamos una nueva etapa que fue para nosotros de gran satisfacción porque nos emprendimos a conocer más madres con niños con discapacidad. La Red Distrital de Cuidadores ha sido la organización social que ha enlazado muchas familias, ya que desde ahí se han gestado experiencias significativas para la inclusión social de personas con discapacidad y sus familiares. En el año 2020 salió la convocatoria en la alcaldía para representar el Comité Distrital de Discapacidad. La Red de Cuidadores confió en mí
y fui elegida. Mónica es la actual representante de las personas con enfermedades huérfanas de Barranca Bermeja ante el Comité Distrital de Discapacidad. No ha sido nada fácil insistir por la calidad de vida y ser la vocera que busca la garantía de los derechos de aquellos menores de edad. Lastimosamente, mi hija Susan no ha sido beneficiaria en la política pública de discapacidad porque no hay una atención eficaz en salud, en educación. La política pública de discapacidad e inclusión social es una herramienta que ya tiene nuestro distrito especial desde el 2017 para garantizar los derechos de la comunidad con discapacidad. Sin embargo, Mónica, siendo consejera distrital de discapacidad, aún no ha podido obtener para su hija lo que debería brindarle el Estado colombiano. Mi hija Susan en este momento pertenece a una fundación que ha tratado con ella en cuanto a actividades, sí, en educación, pero no es la adecuada. Esta fundación suple la obligación del Estado. Por eso es que digo que la política pública de discapacidad de Barranca Bermeja no es una ruta de acceso eficaz, no es una ruta efectiva de inclusión. Es una sentencia fuerte de Mónica Mercado ante la aplicación y desarrollo de la política pública de discapacidad. Pero, ¿qué dicen los expertos en el tema? Hemos consultado voces especializadas, personas implicadas en el proceso de creación de la política pública y líderes en esta materia. Francisco José Campo, sociólogo de profesión y magíster en Derecho Internacional Humanitario, nos expone qué función debe cumplir esta política pública. Evidentemente es un acto de absoluta justicia que se tenga una política pública en el tema de la inclusión. El Estado como garante de los derechos de su población, así lo contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debe avanzar en estos procesos con lo que ello implica por ir saldando de alguna manera esa deuda social histórica que el país ha tenido con la población en condición de discapacidad históricamente. Jairo Díaz Durán, fonoaudiólogo y presidente de la Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad, AMDIS, expresa que la población con discapacidad debe tener un rol de veeduría para la aplicación y el desarrollo integral del Acuerdo 030 del 2017. La población en condición de discapacidad debe tener una actitud vigilante y fiscalizadora de todo, de los recursos, de la implementación, de la norma, de todo lo que cobija la ley pública de discapacidad. Puede haber una parte de la población en condición de discapacidad que no se ha visto beneficiada de eso, o no ha visto el beneficio, o no ha visto su ejecución en las expectativas que ellos tenían sobre eso. Entonces, si eso no ha sido así, hay que revisar por qué no ha sido así. Y una vez establecido eso, pues se entran a hacer los correctivos que sean necesarios y que cumpla a la población interesada y que ellos vean los beneficios en eso. Adalberto Navarro Moncada, exconsejero de Discapacidad por la Población Física de Barranca Bermeja, explica cómo está compuesta la política pública de discapacidad y cuáles han sido las líneas de acción que se ejecutaron al momento de su trabajo como consejero. Además, advierte que su aplicabilidad no ha sido la esperada.
La política pública de discapacidad de Barrancabermeja, si bien en su momento se creyó que iba a tener un impacto en la comunidad, en beneficio de las personas en condición de discapacidad por su aprobación, al día de hoy no deja de ser un documento más y una política pública del montón, de las tantas, digamos, que se aprobaron aquí en el municipio, porque ese documento, por muy bien elaborado que esté, si no tiene destinado recursos como tal para su ejecución, no deja de ser digamos, un acuerdo que se puede enmarcar y tenerlo ahí, digamos, como para mostrarlo a la comunidad, pero que sigue siendo inoperante, que no está generando ninguna utilidad realmente. Novis Jiménez Mora, directora de la organización Fundamiser, que atiende a personas con discapacidad de Barrancabermeja, denuncia que la política pública de discapacidad en esta ciudad no tiene recursos claros asignados para su cumplimiento efectivo y dar así una respuesta a las necesidades de dicha población. La política pública no tiene unos recursos para poder llevar a cabo el cumplimiento de las líneas, las actividades, las acciones que se plantearon para dar respuesta a ese documento que se construyó con la población, a ese documento donde hubo una participación masiva de muchas personas con discapacidad que aún están a la espera de que se le dé respuesta, pero no desde un perfil asistencialista, sino más bien desde un restablecimiento de derechos y participación en oportunidad de igualdad. Libardo Corso Colón, intérprete de lengua de señas de la población sorda de Barrancabermeja, hace el llamado a las organizaciones y líderes de discapacidad a unirse para lograr la aplicabilidad de la política pública como debe ser. Incluso menciona el ejemplo que debe dar el sector público con relación a la inclusión laboral. Se hace el llamado a que todas las asociaciones de discapacidad empiecen a buscar un solo camino, no tomar cada uno por su lado porque simplemente se va a ver que va a favorecer a unos y a otros no. El tema de la discapacidad no son de las asociaciones, el tema de discapacidad son de todas las personas que padecen y que requieren, no solamente estoy hablando de niños, jóvenes, sino de personas adultas. Es más, no estamos pidiendo o no se pide que tiene que darse un recurso, simplemente es que de la administración empiece a dar incentivos, ponerse ellos mismos, dar el ejemplo en inclusión, contratando a personas con discapacidad, poniendo reconociendo el trabajo que muchas personas con discapacidad vienen haciendo en Barrancabermeja. Jenny Suárez Domínguez, exsecretaria de Desarrollo Económico y Social de Barrancabermeja, confirma y acepta que cuando se aprobó la política pública en el 2017, esta entró en vigencia sin financiación alguna para su puesta en marcha. Manifiesta que el tema presupuestal quedó de responsabilidad para el actual gobierno local. Efectivamente, ninguna de las políticas públicas tenía como tal una fuente, asignó como tal un presupuesto para las políticas, ¿sí? Nuestra meta era crear y aprobar la política pública, ¿sí? Y ese paso lo hicimos y cumplimos con nuestra meta. Entonces, la aplicación debía empezar desde el 2020. Según el Registro de Caracterización y Localización de Personas con Discapacidad que administra la Secretaría Distrital de Salud, más de 4.000 personas con alguna discapacidad habitan hoy en nuestra ciudad. La personera distrital Gina Romo Silva da un mensaje de protección y acompañamiento institucional hacia la población en caso de afectarse sus derechos fundamentales. Yo creo que ahí te podría hablar de dos espacios muy importantes de acompañamiento a la población con discapacidad en Barrancabermeja. Uno, básicamente desde lo misional, a lo cual pues tendría que contar que desde nuestra delegada para los derechos humanos tenemos personal idóneo y capacitado en toda la normatividad aplicable para este grupo poblacional en torno a los derechos, a los deberes que les asisten en Barrancabermeja. Entonces, desde lo misional, nuestra delegada para derechos humanos ha cumplido un papel fundamental en toda la política pública de inclusión, de asistencia, de acompañamiento a aquellas personas con discapacidad que se acercan a nuestra entidad como ente del Ministerio Público buscando
buscando aquella ayuda, solución, aclaración a su inquietud o pues respuesta desde la administración, que la personería distrital va a ser ese mecanismo de apoyo y de recepción de todas estos inconvenientes, trabas que se puedan presentar en la adopción de esta política pública. Raúl Salazar, médico, asesor especializado en discapacidad y coordinador del Observatorio de Inclusión Social de la Universidad Industrial de Santander, revela que las políticas públicas relacionadas con la población en condición de discapacidad de todo Colombia no se están cumpliendo con su ejecución financiera como debería ser. Preocupa y es aterrante que en este momento las políticas públicas de nuestro país, la mayoría y en particular de discapacidad, realmente no se estén cumpliendo, sobre todo con el área. La pueden hacer de la mejor manera, pueden aplicar todo el ciclo de la política pública sin ningún inconveniente, hacer todas las fases del ciclo, la identificación, la definición del problema, la formulación de la política, la adopción de la implementación, la evaluación, la identificación y identificación de problemas, pero si no tenemos recursos no vamos a poder cumplir con las acciones. Y uno de los puntos que habla el COMPES es incrementar las partidas presupuestales necesarias para hacer efectivas las acciones contenidas a favor del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, como lo establece el numeral 10 del artículo 5 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Para la abogada y magíster en políticas públicas Joana Marcela Reyes, la política pública de discapacidad en Barrancabermeja debe tener unos lineamientos claros de financiación para una ejecución efectiva que responda a todas las necesidades de la población con discapacidad. En Colombia no hay un documento que obligue netamente o una norma que diga que una política en un territorio tiene que tener presupuesto. Sin embargo, pues si es una herramienta de planeación, se supondría que para planificar un territorio, para planificar el progreso o las condiciones de una población vulnerable, pues debería tener por lo menos una fuente de financiación. Digamos, eso sería lógico dentro de un instrumento de planeación. Y esa es una de las grandes fallas de las políticas públicas, y es que se han quedado como meros lineamientos teóricos, sino como instrumentos de planeación que son en pro de poder diagnosticar y proponer soluciones para las problemáticas de los territorios. Entonces, sí debería tener una fuente de financiación definida para ayudarle también a las administraciones públicas a determinar exactamente cómo es que están redistribuyendo los recursos. Marta Janet Torres Gómez, líder de discapacidad y promotora de la creación del documento inicial de política pública, deja claro que solo la voluntad político-administrativa es la que permitirá establecer el financiamiento idóneo y cumplir a cabalidad con este documento. Se requiere que exista financiamiento para que la ejecución de la política tenga mucho más fluidez dentro de lo que son las ejecutorias. Se requiere que esté presupuestalmente, que esté financiada. Deben establecer las acciones para desarrollar en corto, mediano y largo plazo y obviamente definir cuáles son los entes comprometidos en esa ejecutoria para que de esta manera se asignen los recursos presupuestales requeridos para la implementación. Finalmente, la secretaria del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, Sandra Galvis Mora, explica que desde el comienzo de este cuatrienio se han venido realizando acciones que quedaron plasmadas en dicha política pública y que ha sido el eje de inclusión laboral el que más se ha cumplido, según los lineamientos de la normatividad vigente. Desde nuestra Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, donde por supuesto hay un importante grupo, que es el grupo con personas con discapacidad, hemos venido dándole cumplimiento a ese importante acuerdo, que es el Acuerdo 030 del 2017, la política pública de discapacidad, haciéndole los respectivos seguimiento a la misma a través de los comités que hemos venido desarrollando y de las diferentes actividades programadas, lógicamente de las metas del plan de desarrollo a través de cada una de las sectoriales, porque todas estas metas son cumplidas transversalmente. Mi visión
primero que todo, pues es darle cumplimiento a todas las metas del plan de desarrollo a este importante grupo de población con discapacidad y lógicamente hacer cumplir pues todo lo de la política pública de discapacidad con sus respectivos comités, con sus ejes principales. ¿Es la política pública de discapacidad de Barrancabermeja un documento perfecto, pero para los anaqueles de la historia? ¿Tendrá una ejecución lenta? Todas estas dudas se podrán responder con el tiempo a través de los beneficiarios finales. La ciudadanía con discapacidad del Distrito Especial. Inspiradores Capacidad Sin Límites.